Les doy la bienvenida a Esto no es un podcast, este espacio en el cual le damos un lugar a la arte, charlamos al respecto, debatimos, deliramos, ¿por qué no?, entre otras cosas. Mi nombre es Úrsula Manrique y me acompaña mi colega, amiga y secuaz, Romina Panelo, desde la ciudad de París. Hola Romy, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, acá cagándome de frío, los envidio que están en verano, pero bien, estoy calentita igual, en el interior de mi hogar, pero afuera hace mucho frío. Y yo te envidio a vos de que estás en un interior con frío, porque bueno, a mí el calor es una estación que no me gusta y la estoy padeciendo. Vos sos team invierno, acá hay una grieta. Hay una grieta. Sos team invierno. Quiero ponerme bufanda, me quiero abrigar, pero bueno, es imposible con este calor. Bueno, nunca experimenté el frío europeo, pero debe ser un poco más crudo. Hoy hablaremos de naufragios. Escuché, leí, mejor dicho, una expresión que me pareció pertinente del historiador del arte Valeriano Bozal, que dice: nos haremos a la mar. Vamos a emprender un viaje a la mar. Espero no terminar como nuestro ejemplo. Claro. Que terminemos bien, pero sí. Pero sí, vamos a hablar de naufragios varios y vamos a hablar un poco del contexto en el que sucede nuestro ejemplo, o nuestra obra de hoy, podríamos decir. Y este contexto es en el romanticismo. El podcast pasado estuvimos hablando un poco de mediados del siglo XIX, de un pintor realista como era Courbet, que estaba en este contexto del romanticismo, del neoclasicismo, que estaba sucediéndose todo como a la par en el siglo XIX, más precisamente en París, Francia. En esta segunda mitad del siglo XIX podríamos decir que entra en crisis el neoclasicismo, que era este arte oficial del imperio, con estos grandes lienzos de temas históricos, y uno de los mayores exponentes del romanticismo podríamos decir que es Géricault. A ver, vamos de vuelta con la pronunciación del francés. ¿Lo dije bien? Géricault. No sé cuál es la correcta. En este caso para mí es Géricault. Acuérdate que la T no va. Listo, entonces es Géricault, que bueno, podríamos considerarlo como uno de los pintores románticos más importantes. En cuanto a los temas que él desarrollaba o sus temas preferidos, están los caballos de carrera, de batalla, los soldados, las luchas violentas. Retrataba a veces cabezas de guillotinados. Tenemos obras de él que son cabezas de gente que ha sido pasada por la guillotina, ¿no? También iba a los hospitales, iba a las morgues, estudiaba mucho la anatomía de estos cuerpos. En el romanticismo hay una nueva relación con la naturaleza. Hay un autor, Argan, que dice que el romanticismo y el neoclasicismo son caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque ambas tienen como una posición idealista. Y esto a su vez se va a oponer al realismo, por ejemplo, de Courbet, que vimos en el podcast pasado. También hay una fuerte asociación entre la modernidad, el romanticismo. Estoy de acuerdo con Argan. Dos caras de la misma moneda, totalmente. Está algo idealizado, como habíamos dicho en el podcast anterior. El neoclasicismo intentaba valorar o traer de nuevo, reinterpretar los valores clásicos. Uh-huh. Y bueno, acá aparece el romanticismo como movimiento antagónico, pero igual idealiza ciertas virtudes también. Si el neoclasicismo era el control, la virtud más clásica, más griega, si se quiere, el romanticismo era el pathos, digamos, ¿no? Las emociones, todo lleva a un extremo. Claro, la relación con la naturaleza es súper importante, porque las emociones y la naturaleza son dos cosas que primero, bueno, la emoción me identifica como ser humano, me hace más humano, y la naturaleza es algo que me excede y me va a exceder siempre. Si buscan representaciones, si ponen romanticismo en Google Imágenes, les van a aparecer generalmente pinturas donde las figuras humanas son pequeñas y donde hay representaciones de fenómenos naturales, por ejemplo, no sé, una avalancha y una figura pequeña al lado, ¿no? Entonces, como estas cosas que nos hacen sentir diminutos enfrente a una naturaleza que nos sobrepasa. Claro, exacto, sí. También hay mucho de simbolismo que aparece en estas pinturas, expresiones faciales, corporales muy teatrales, exacerbadas, sí. mucho énfasis en la acción también, digo. Hay como contemplación de la naturaleza y por otro lado hay acción. Claro. Esas dos cosas. Parece. Y aparece como también opuesto a lo clásico, bueno, como vos decías, el tema del pathos y lo clásico que tiene que ver más con la moderación, con mostrar sus sentimientos de manera un poco más moderada. Y también en el romanticismo aparece el gusto también por lo folclórico, por lo nacional. Y Géricault tiene un cuadro que es del que queremos hablar ahora, que es muy conocido, lo pueden también buscar, para eso está nuestra gran herramienta que si se usa bien es muy valiosa, que es Internet.
internet y ponen La balsa de la Medusa de Géricault. Es un cuadro que él pintó de grandes dimensiones, creo que mide 7 metros por 5, una cosa así, ¿no, Romy? Vos tuviste oportunidad de ver este cuadro. Sí, lo vi, está en el Louvre y sí, es enorme. ¿Cuál fue tu sentimiento al verlo? A ver, seamos románticas. Bueno, a mí el cuadro siempre me gustó y me quedé ahí mirándolo. A mí ir a museos así como este del Louvre, hay mucha gente, todo el tiempo hay mucha gente. Entonces es muy difícil, la verdad, disfrutar y ver las cosas bien. Como que te tenés que hacer, viste, entre la muchedumbre y bueno, ahí pude y me puse a mirar. Pero bueno, tampoco te puedes quedar tanto. Claro. Pero no, sí, me encantó. La expresión del romanticismo es este cuadro. Y está bueno que hayas mencionado lo del nacionalismo porque creo que tiene que ver también con el contexto político y social de este cuadro, que lo vamos a hablar después. Vemos en el centro del cuadro como esta montañita de gente, ¿no? Sí. Pequeños cuerpos todos agrupados formando como una montaña. En la parte más alta vemos a una persona agitando un pañuelo, una tela, ¿no? Sí. Y bueno, es una balsa, como el nombre lo dice, la balsa de la Claro, Medusa. Es un apiñamiento de gente, digamos. Primero es como una masa informe que no entendemos bien qué pasa. Entendemos que están sufriendo, que no está todo muy bien, tienen unas caras ahí de sufridos. Claro, después hay otros que no están teniendo ninguna emoción, básicamente porque están muertos. Hay gente que ya está muerta en el cuadro. Entonces, este cuadro, como decías vos, Romy, muestra esta masa informe de gente, o sea, gente como apiñada, ¿no? No tenemos como una sensación de orden cuando vemos esto. Sí vemos que hay un mar, vemos a esta balsa, maderas y medias rotas, gente apiñada que agita los brazos, como un palo que se está cayendo para el costado, sogas. Es una situación, obviamente, dramática. Extremadamente dramática porque bien romántica. Ustedes piensen que en este momento, cuando hablábamos al principio del neoclasicismo, era todo muy ordenado. De hecho, el modelo del cuadro histórico clásico, pueden buscarlo también, era el Juramento de los Horacios de David, un pintor neoclásico, en donde, bueno, había pocos protagonistas en la escena, cada uno tenía un gesto, cada uno resultaba en una acción. En cambio, acá lo que vemos es como un apiñamiento, como decíamos, de gente que no se esfuerzan en una acción en común, sino que están todos padeciendo la misma angustia. El plano es inestable, como oscilante. Sí, no hay un gran protagonismo del mar, pero lo poco que vemos como que también está bien agitado, ¿no? Claro, vemos poquito del mar. Sí, vemos como en primer plano. También es el ocaso, ¿no? Es el atardecer, está a punto de oscurecer, está todo ahí a punto de estar o todo muy mal o todo muy bien. Claro, vamos a ver, claro. Pero aún así, las figuras siguen siendo heroicas de la pintura clásica de la historia. Si bien se ve que están pasando por un mal momento, hay un joven que se ve en el cuadro que parece una estatua griega, de hecho. De cómo está representado es muy bello ese joven, y su padre que lo está abrazando, obviamente el padre debe estar mal porque su hijo ya falleció, pero como que lo vemos bastante entero al padre, es decir, no... Sí, yo me imagino en esta situación y no me vería tan bien, te digo, como... Claro, estarías un poquito más destruida. Claro, en cambio acá vemos como este sentimiento clásico de entereza. Entonces es la humanidad que vemos acá que está destruida por esto que vos decías, Romy, antes, por un acontecimiento que es más fuerte que ella, que es nada más ni nada menos que una tempestad en el mar. Pero sin embargo, esta humanidad sigue siendo grandiosa, ideal. Acá hay como una lucha. Por esto decíamos lo de las dos caras de la misma moneda, ¿no? Son movimientos que están sucediendo en el mismo momento, pero los dos encaran la realidad o cómo percibimos el mundo desde diferentes idealizaciones. Claro. Esto de la balsa de la Medusa en realidad relata, Géricault en este cuadro, está retratando un suceso que realmente sucedió, valga la redundancia, que sucedió en Francia. ¿Qué pasó? Esto sucedió. No sabemos si así como lo retrató Géricault, no lo sabemos. Hubo un accidente, esto fue en 1816, cuando dijimos que había pintado el cuadro. En 1818 y 1819. Claro, esto fue en 1816, en junio. Contexto, habían terminado las guerras napoleónicas. Napoleón hizo sus guerras entre 1803 y 1815. Habían justo terminado, o sea, derrota de Napoleón. Entonces, esta fragata, la Medusa, tenía que ir desde una isla acá cerca de Burdeos, de Francia, hasta una isla en Senegal, en África. Bien. Porque, bueno, ya como había terminado el imperio de Napoleón, teníamos que volver. Hola, ¿qué tal? Napoleón se fue, tenían que volver a las colonias. Bueno, nosotros somos los nuevos,
controlar las colonias francesas de nuevo. Entonces era una expedición, llevaba militares, funcionarios, colonos, científicos, como había gente importante, gente no tanto, y obviamente los que manejaban el barco. El capitán era un señor que se llamaba Jaume Mereis, no sé si se pronunciará así. Era muy joven este hombre, hacía un montón que no navegaba y además era joven, no tenía experiencia, cometió un montón de errores. Bueno, hay varias versiones, una dicen que se quería adelantar, quería llegar más rápido, otras dicen, bueno, se alejó sin querer. Sí. La cosa es que ignoró un montón de consejos y quedó estancado como en una banca de arena, algo así, cerca de la costa, no estaban tan lejos. 30 y pico de kilómetros de la costa me parece que estaban. Claro, pero se quedaron ahí como estancados, no podían moverse. Embarrancados sería la palabra. Esto fue en julio, como que más o menos un mes después que arrancaron. Más o menos en el barco había 400 personas, obviamente que se empezaron a subir a los botes auxiliares, digamos. Sí. Pero no había suficientes para todos. Qué para cosa. Todos. Finalmente se subieron los que se tenían que subir y hubo 150 marineros y soldados, estaba una cocinera también, y todos estos 150 armaron una balsa, que sería esta, ¿no? La balsa de la Medusa, muy improvisada, de 15 por 8 metros más o menos. Tenían que hacer lo mismo que estaban haciendo los barcos. Los barcos debían llevar la balsa también, con unas sogas, algo así. Y en un momento la balsa se corta la comunicación entre los barcos y la balsa, algo así me parece que era. Y hubo ahí una mano, medio el chanta ese de Chomeres, no sé qué hizo, porque si arrastraban la balsa no se iban a salvar. Medio que los recagó, digamos. Bueno, estaban estas 150 personas ahí parados, los barcos se fueron, los auxiliares, estaban ahí esperando que los otros lleguen, les avisen que había quedado una balsa, los tenían que ir a buscar. La cosa es que en la primera noche 20 personas se ahogaron, entre comillas, anda a saber qué pasó, y después empezó guerra total. Todos contra todos. Todos contra todos. 20 se ahogaron primero, después se mataron a 65, sí. A una semana había 28 nada más. Los que se enfermaban los iban tirando, llegó un momento que hasta se comieron a los compañeros como en Viven, una onda así. Sí. Bueno, no tenían agua, obviamente solamente tenían vino. Tremendo, como una real tragedia, digamos. Estuvieron varados 13 días, así en estas condiciones. El día 12 ya es como que, bueno, listo, ya está, me muero acá. O me muero o me mata alguno, porque a esa altura. Hay algunas versiones que dicen que aparentemente pasó una barca francesa que los ignoró, que bueno. Ese rumor que mencionás es del barco que luego los rescató. Que parece que el barco pasó primero, no los vio, y después pasó de vuelta y sí los vio. Algo así, me parece. Pero no... Claro, bueno, no sabemos porque en realidad todo esto que estamos contando lo sabemos porque 2 de los sobrevivientes, no que sobrevivieron 2, pero 2 de ellos solamente escribieron sobre esta experiencia. Ese es el documento escrito que tenemos sobre esto. Sí, y de hecho Jericó creo que se había entrevistado con sobrevivientes, estos 2 sobrevivientes. Claro. Esto sucedió en este contexto. Terminaron las guerras napoleónicas y si bien Napoleón era autoritario totalmente, digamos que durante el gobierno napoleónico se hicieron un montón de reformas que siguen vigentes hoy en día. Había una estabilidad económica relativamente buena. Entonces, cuando esto cambió, porque después de 1815 Napoleón se va a la isla Santa Elena, ¿no? En Inglaterra, y intenta volver. Cuando se va a la isla, asume Luis XVIII, nada, no importa, Luis XVIII nadie lo va a conocer nunca. Vuelve Napoleón y por 100 días está en el poder de nuevo. 100 días nomás. Bueno, y después nada, finalmente batalla de Waterloo, chao Napoleón, listo. Pero bueno, la verdad que la gente de Francia, sobre todo del Imperio francés, estaban bastante contentos con Napoleón. Entonces llega este tipo de nuevo que quería instalar una monarquía como las de antes, totalmente absolutista. Y bueno, la gente ya estaba acostumbrada a algunos beneficios. Por ejemplo, pensá que Napoleón venía con ideales de la Revolución Francesa, instaló procesos judiciales con tribunales, abolió bastantes derechos de personas privilegiadas. De hecho, el Código Napoleónico hoy en día influyó mucho de los códigos penales que se utilizan hoy en día. No había mucho contento con este nuevo poder, ¿no? De Luis XVIII. Sí. Y sucede esto de la balsa de la Medusa. Llegan a Francia y dicen, no, esto no se puede saber. Entonces, estas personas que escribieron el testimonio fueron censuradas. En su momento. A los años, como vos bien dijiste, a los años, Jericó dice, no, tengo que denunciar esto, no puede ser. Entonces los entrevistan para que le cuenten bien la historia miles de veces, hace modelos de cera y termina en este cuadro que habíamos visto. Es interesante porque me parece que es una noticia, un accidente real que sucedió, que se sabía, por más que haya sido censurado, todos sabemos que aunque algo se censure, encuentra sus formas de salir a la luz.
Sí. Y era algo que estaba en la boca de la gente lo sabía que había ocurrido esto. Quizás no toda la gente, no era como algo masificado, pero sí. Y cuando Jericó de hecho intenta exponer este cuadro, también lo censuraron en un principio, porque bueno, una cosa es saber lo que sucedió y añadirle drama al testimonio de las personas que lo cuentan, y otra cosa es ver este cuadro. Vos ves y decís, ay no, pobre gente, ¿no? Esa es la... Te indignás de que haya pasado esta gente por esa situación. Y encima, esto sucedió, pensaba seguramente la gente, bajo el mandato de un capitán que fue puesto a dedo, sin experiencia, por esta monarquía restaurada, ¿no? Vamos a echarle toda la culpa porque esto no puede ser, esto si Napoleón hubiera estado acá, nada de esto hubiera sucedido. Probablemente hubiese pasado igual, sí. O no sé. Probablemente pasaron estas cosas también, pero digo como que el contexto político detrás de todo esto hace que la noticia adquiera otros matices. ¿Cómo sabemos que puede suceder? Hoy en día sigue sucediendo, obviamente. Y además, importante, ¿qué momento elige Jericó para representar esta tragedia? Es el Porque momento podría haber elegido cualquiera, no sé, en el momento en el que encallan ahí en el banco de arena, en el momento en que llegan a Francia, pero él elige el momento más dramático, que es este en el que están por ser rescatados. Por claro. eso vemos a la persona que agita el trapo ese. Que divisan este barco que los rescata, lo van divisando y empiezan a hacer señas desesperados para que los vean. Entonces es como un punto en el que se mezclan las dos cosas, se mezcla la desesperación de tener ahí a la muerte pisándote los talones y la esperanza de decir no, puede cambiar todo de un momento a otro, ¿no? Me pueden salvar. Los escritores de la época como Stendhal también usaban sucesos de la vida cotidiana que leían en estas páginas de sucesos, ¿no? Para hacer sus obras. Y bueno, y con respecto a la representación, Valeriano Bozal expone un debate que hay entre los críticos. Otro pintor que podemos mencionar romántico es Eugène Delacroix, que también hizo cuadros de naufragios, ¿no? Tiene uno que se llama El naufragio de Don Juan. Hay un crítico que dice que ahí se ve mucho más la inmensidad del mar. Si ustedes buscan este cuadro del naufragio de Don Juan de Eugène Delacroix, van a ver que el barco está en el medio del mar y se ve toda la inmensidad del mar, también hay una inestabilidad. Entonces él dice que esto acentúa más como el terror en el espectador. En cambio, Jericó, que pone la balsa como de costado, no es como si la balsa está como en punta hasta el marco, ¿no? Del cuadro. Apoya la balsa como en los bordes del cuadro. Pero eso también es un recurso que ya se venía utilizando para introducirnos como espectadores en el medio de la escena, como para invitarnos a estar ahí adentro de la escena. Y también como que genera una sensación como que la imagen nos invade, nos envuelve, como que está muy, muy adelante, muy en primer plano. Hay otro crítico que menciona a Bozal que dice, el espacio es como si te tragaran. Menciona, pero tanto lío hicieron por Cézanne y la mesa que se inclina hacia arriba. Esta balsa hace eso mucho antes que la mesa de Cézanne. Entonces, esto es un cuadro que crea como un gran torbellino que nos engulle y demás. ¿Vos sentiste eso, Romy, a pesar de los turistas que estaban alrededor del cuadro? Mira, yo amo a Cézanne, así que lo voy a defender. Voy a más inclinada. Sí, salvando diferencias, obviamente que Jericó intenta usar esta herramienta, ¿no? De poner la balsa así como en diagonal para que vos te metas. Aparte sientas que estás ahí por pisar el borde de la balsa. Creo que aporta mucho a todo el dramatismo. Respecto a lo que vos decías sobre el romanticismo y el nacionalismo, sí, me parece importante porque esta era de Napoleón antes de ser derrotado, también lo que inculcó en el Imperio francés es algo nuevo que no había antes, que es la idea del nacionalismo. Sí. Con la monarquía el pueblo no sentía una idea de nacionalismo. Pero bueno, después de la Revolución Francesa sí, ya hay ideales por los que luchar, que no son propios. Y esto, bueno, claramente a lo largo de la historia de Europa y de todas las naciones, de toda la historia después de las colonias europeas. De hecho, cuando nosotros tuvimos nuestra revolución es cuando empiezan a hacer, o bueno, antes, de hecho el deseo de nacionalismo o las ideas del nacionalismo son las que impulsan a ciertos territorios a llevar sus revoluciones. Claro, sí, una construcción que uno la hace propia.
todo esto también estaba impulsado por el contexto político. O sea, el romanticismo lo lleva a su expresión más exacerbada. También estábamos, como que en esta época estábamos, no porque en el siglo XIX no viví, pero estaban acostumbrados a ver tantos cuadros, ¿no? Conmemorando a Napoleón, con heroísmo y demás. Y esto no tiene mucho de heroísmo, tiene desesperación, tiene muerte, pero aún así, como decíamos antes, con esta idealización, con estas figuras que aún así vencen estas fuerzas naturales y terminan siendo heroicas, ¿no? Y hay un historiador, Michelet, de la época, que también vio en este cuadro como una alegoría de Francia a la deriva tras la caída de Napoleón. En realidad no hay mucha alegoría que digamos, por más de que se la quiera encontrar, sino que es la realidad pura y atroz. El accidente sucedió. Después, si lo querés considerar una metáfora de Francia a la deriva, puede ser, ¿no? Pero... Claro, porque ahí vamos al tema que nos compete, o sea, ¿por qué si bien nos encanta el cuadro como obra autónoma, así solita, formal, nos encanta, sí. Elegimos este cuadro porque está basado o toma como referencia un accidente real. Y por eso nos interesó ver cómo un artista lleva a un cuadro, encima en esos formato gigante, a un salón nacional, una noticia y cómo la representa. Es importante destacar, me parece también, en el siglo XIX, el nacimiento de la opinión pública, que se da también en este siglo. Entonces, es un cuadro que no está relatando hechos históricos que sucedieron hace muchísimo tiempo, sino que pertenecen a la historia contemporánea, que es en base a un suceso, como dijimos, que había conmovido a toda la opinión pública, que ya era como que se veía como una masa. Esto es la opinión pública. Y el pintor vemos como intérprete de este sentimiento popular. Tenemos todo eso como ahí revuelto, ¿no? Totalmente. Para mí lo más importante de esto es que en el imaginario, el accidente de la balsa de la Medusa fue así, como que la imagen y descripción, ¿no? Claro. Bueno, fue así. Y en mi imaginario está esa imagen, que la relaciono automáticamente. El ejemplo que buscamos con Ursu, que nos pareció muy atinado, es el de Titanic, ¿no? Sí, nos hace acordar. Titanic sucedió, hubo un hundimiento de un transatlántico, pero nuestro imaginario, el hundimiento del Titanic, es la película de Hollywood, no es otra cosa. Así es. Bueno, salvando las instancias, no vamos a comparar a Jericho con... ¿Cuál era el director de Titanic? James Cameron. James Cameron, es verdad. Con James Cameron, pero sí, o sea, los dos generaron una imagen de una noticia, bueno, artística, podemos decir. Y bueno, el cine es arte, por supuesto, y generar estas imágenes, si le preguntas a la gente, bueno, cómo se hundió el Titanic, te van a hablar del iceberg, y pasaron muchísimas cosas, si uno quiere indagar un poco más en la historia del iceberg, sí, pero también muchísimas más cosas, técnicas y esto y lo otro. Como decís vos, en la mente siempre nos va a quedar eso que es más pregnante, ¿no? Que nos mostraron. Y como para corroborar que esto sigue vigente hoy en día, vamos a pasar por algo más reciente, este tratamiento de crear una imagen en referencia a algo que salió en las noticias o que, como Ursu decía, que era parte de la opinión pública o que era algo conocido, una tragedia. Nos llevó a otro artista que trabaja con imágenes de periódicos también, bueno, trabaja con un montón de cosas, pero nos vamos a centrar en una serie en la que trabaja imágenes de periódicos y también las manipula de alguna forma. Nos habla también de la información, la desinformación. Yo no creo igual que, por ejemplo, la obra de Jericho la tendríamos que juzgar como fiel o no fiel. Creo que es parte de todo el hecho del hundimiento de la balsa de la Medusa, ¿no? Creo que no podemos pensarla como sin ser parte. Y lo mismo Titanic y las películas. Me parece que en cuanto culturalmente no podemos dejarlas afuera. No sé qué opinás, Ursu. Claro, por supuesto, sí. Aparte lo que estamos analizando es la representación de eso. Cómo se aborda. Sí, total. Decidimos hablar de Andy Warhol. Seguramente lo conocen mucho. Andy Warhol es como una celebrity del arte. ¿No? Es lo que buscó y es lo que es, sí. Imagino que lo conocen a Warhol, si no lo googlean. Bueno, lo más conocido de Andy Warhol es la Tita Campbell, los retratos de Marilyn Monroe, ¿no? Eso es lo que conocemos, lo más mainstream, podemos decir. Lo más conocido, lo más popular que se sabe. Exacto, que se conoce de Andy, pero nosotros vamos a centrar en una serie de él que se llama Death and Disaster, sería como muerte y desastre, ¿no? La traducción, que igual tiene que ver con todo
toda su obra, ¿no? Son fotos que él toma de periódicos, de noticias que sucedieron reales. En este caso solo la imagen, obviamente, no toma el escrito, solamente la imagen. Las reproduce, la misma imagen, una y otra vez, una al lado de la otra. Las manipula de alguna forma, les pone una tonalidad de colores estridentes, que era generalmente lo que les usaban. Rosa, verde. Y las fotos que utiliza son de accidentes. Generalmente de autos, ¿no? También tiene uno de una chica que se había tirado del Empire State, creo. Uno de una silla eléctrica. Ese sería como la temática. Esta imagen, como decíamos, de Jericó, mediática, manipulada, bueno, esta imagen nos lleva también a estas de Warhol y su relación con la imagen artística, estas imágenes de los diarios que salen en las noticias y la relación, ¿no?, con lo artístico. Sí, característica de Warhol que la vemos en toda su obra. Él empezó como ilustrador para publicidades, para agencias de publicidades, empieza como en las imprentas, trabaja para una editorial también. Entonces está como en todo este mundo de la era de la reproductibilidad técnica, diría Walter Benjamin, ¿no? Los modos de producción son otros. Están las imprentas, los diarios, las revistas. Y una palabra clave creo que en Andy Warhol es la repetición. Mil veces las mismas cosas, que también lo vemos en la sociedad de consumo estadounidense en ese momento. Piensen que Warhol, o sea, el boom de Warhol es en los 50, 60. Entonces, la serie que estamos hablando es del año 63, 1960 y algo, sí. Claro, entonces es sociedad de consumo estadounidense, consumo de inmensas cantidades de un mismo producto reproducido billones de veces. Claro, como el tema de la reproducción en serie. Sí, vemos estos accidentes que él toma las imágenes de los diarios, las reproduce 40 veces, 60 veces, o sea, está imitando esta idea de reproducción del producto, ¿no?, de consumo, pero a la vez nos lleva también a pensar en los fotogramas del cine. Ajá, verlos así, una al lado de la otra. Como que nos da esta idea del tiempo, del paso del tiempo, pero pasa el tiempo, pero la foto es la misma, no hay cambio alguno. Pero bueno, también el tema muy importante que se trata acá es la tragedia, la muerte. Si bien en el cuadro de Jericó que veíamos eran personas que estaban o muertas o a punto de morir, era una pintura, ¿no? Acá ver la foto, que encima sabemos que la sacó de un diario. Las fotos son muy crudas y muy amarillistas, ¿no?, en cuanto a la prensa, porque a veces se ven cuerpos enteros saliendo de la ventana de un auto. Podríamos llegar a relacionar esta representación que hace Jericó de una tragedia con el interés que tiene el arte contemporáneo, bueno, como sería el pop art en este momento, por mostrar lo mismo. Entonces vemos en Warhol la exposición de este consumo complaciente mediante este hecho brutal del accidente y de la mortalidad. Según un autor, Foster, a Warhol le atraían mucho estas heridas abiertas en la vida política americana. Pensá, teníamos la muerte de Marilyn, que lo asesinaron a Kennedy, ¿no? Estaba todo como medio violento. Claro. Había también revueltas de los afroamericanos. Sí, que luchaban por sus derechos, por los derechos civiles. Entonces vemos también la silla eléctrica también como una crítica, ¿no?, a la pena de muerte, la muerte en América, que como vos decís era una época complicada justamente en ese país. Y bueno, y él dice que aparece esto en una lectura en términos de un realismo traumático, que habla de un trauma porque es nuestro choque con lo real sin ningún tipo de veladura, ¿no? Nosotros enfrente de lo real. Y habla de estas repeticiones como este acontecimiento traumático que se repiten a fin de ir integrándolo a nuestra psiquis o para tamizar lo real, ¿no? Por supuesto es una opinión de él. Con Andy también tenemos una grieta. Hay otra grieta con Andy Warhol. Sí. Yo soy del otro lado de la grieta, me parece, Ursu. A mí, sí. Andy Warhol no me atrae, la verdad. Pero esta serie, su serie de Death and Disaster, me encanta. La verdad que me encanta. Pero su otra obra, como más pop, no tanto. La grieta es, no, en realidad lo que está haciendo es una crítica. Claro. Y el otro lado de la grieta es, no, al chabón no le importaba nada y era parte de esta sociedad de consumo, ¿no? Porque, y la exalta. Creo que fue Andy Warhol, ¿no? El que empezó con esta idea de las grandes ventas en los remates de arte, ¿no? Sí. Entonces ya como el arte también siendo parte de esta cadena de consumo infinita. Yo estoy de ese lado de la grieta. Sí, como vos decís, está esta grieta que dice, bueno, debajo de todo este glamour que él representaba, de las estrellas, de los medios de comunicación, quizás ahí abajo hay una realidad del sufrimiento, de la muerte por las tragedias de Marilyn Monroe, de Jackie. Dice Warhol intenta tener como un compromiso porque le atraen, como decíamos, estas heridas abiertas en la vida política americana.
dice que Warhol forma parte de esta tradición popular americana del contar la verdad. Entonces tenemos por un lado este consumo que también hacemos de imágenes terribles. Total. Y además me parece que la idea de repetición es como llevarlo casi a un absurdo, ¿no? Como ¿por qué me repetís esta imagen horrible tantas veces? Claro. Ya con que la veo una vez es suficiente, pero a la vez eso pasaba en el diario, o sea, vos abrías el diario, como hoy abrís Crónica, no sé si se siguen leyendo diarios, que ahí ves cosas horrendas también. Claro. Y hay una repetición, si bien no es la misma foto, hay una repetición de la violencia, ¿no? Y de la muerte, y de los accidentes, y de la tragedia, y de todo eso. Warhol lo lleva como a la literalidad más imposible. Creo que en ese sentido sí está haciendo una denuncia, o simplemente mostrando algo que está presente, ¿no? Claro. En la sociedad. También fue censurado esta serie. Ah, no sabía. O sea, vos imagínate, venía Andy, todos lo querían a Andy, era re celebrity, ¿no? Re famous. Sí, ponemos una latita acá, ponemos a Marilyn allá, y llega Andy con estas fotos de accidente y dice, no, amigo, pará. No, esta, sabes que no, esta no la quiero, no quiero que la exhibas. Esa era la primera reacción en las galerías. No hace tanto que empezaron como a reivindicar estas obras. Mirá vos. A mí me re gustó. Sí, es algo distinto de lo que también venía haciendo. Cuando mencionabas esto de la repetición, hablábamos que en realidad cuando las noticias se repiten tanto y siempre es la misma noticia, escabrosa, que tiene estos detalles tan macabros y demás, o que son accidentes, que son cosas feas, las van repitiendo en los medios y uno las consume, pasa la noticia, ay sí, es terrible, y uno como que pasa. Y son tantas, las repiten, que uno llega a perder como la noción, la capacidad de asombro ante esa noticia. Sí, totalmente, y no solo eso, sino que pasa de ser una noticia como, bueno, esto le pasó a una familia, a una persona, yo me puedo identificar, pasa de ser eso a ser más un espectáculo. O sea, una noticia así tan grande, es como que se arma todo una parafernalia alrededor. También hay una expectativa de que pase algo más, de que se resuelva tal conflicto, de que, no sé, llegue tal cosa que falta en el hospital, no sé, viste, como que están en el momento, minuto a minuto, en las noticias, esperando, y como que se transforma un poco en un espectáculo. En un espectáculo, en una novela, ya de hecho, ¿no? En una historia que tiene un conflicto, que tiene un principio, que a veces no se sabe cómo va a terminar, y que uno como espectador muchas veces también influye en el desenlace. Al ver cómo es la reacción del público o de la audiencia, bueno, uno a veces quiere que pase tal cosa, bueno, en un caso policial dicen, este tiene cara de culpable, y a veces no lo es, y ahí se empiezan a hacer estos juicios mediáticos. Quizás todo comenzó con una imagen, ¿no? También puede pasar. Por supuesto que salvando las distancias, Jericó, también vemos esto, ¿no? Vemos cómo hay una construcción de un suceso que pasó, que aconteció, y cómo se construye este cuadro, esta obra alrededor de dicho suceso. El comentario después del cuadro me imagino como que, sí, como lo que dijiste, esto no hubiese pasado si estaba Napoleón, este gobierno... Claro, me imagino en la Francia del siglo XIX diciendo algo así, ¿no? Por supuesto que no lo sé, pero me imagino. Nos interesaba ver esta construcción, estos mecanismos que funcionan atrás de estas imágenes. Es muy interesante, por supuesto que si vamos a hablar de todas las imágenes manipuladas, que siempre la imagen tiene cierta manipulación, o si vamos a hablar de aquellos artistas que utilizaron noticias de la vida diaria o del diario o de los periódicos o acontecimientos que han efectivamente sucedido como inspiración para sus obras, no terminaríamos más de hacer el podcast, por supuesto. Pero nos interesa este mecanismo, ¿no? Esta manera de verlo, de construirlo, deliberadamente o no. Puede ser. Otra artista que podemos mencionar que también hace, al igual que Warhol, una serie que tiene que ver con los desastres, con las tragedias. De hecho, tiene una serie que se llama Disasters, el artista Cindy Sherman, que bueno, ya estamos hablando de arte contemporáneo, ¿no? En la obra de ella también aparece como imágenes que evocan el cuerpo como vuelto del revés, como de dentro para afuera, entonces nos muestra fluidos corporales, nos muestra desastres, accidentes, pero lo hace a través también de la simulación. Por ejemplo, no es que nos muestre la imagen tal cual es, como si hace Warhol, que la saca de los diarios, sino que ella simula o recrea una imagen de desastres y demás. Entonces ahí entramos ya en el terreno de lo grotesco, de lo obsceno. Ella quiere también sacar a la luz también estos mecanismos que hay atrás, ¿no? Porque ella misma recrea esa imagen, plantea la cuestión de la mirada. La mirada es sumamente importante en Jericó, en Warhol y en Cindy Sherman también. Hubo una muestra de Cindy Sherman en el Malva
yo fui, no recuerdo estas obras, la verdad, si estaban no las vi, pero si alguien fue y se acuerda, la verdad que vi las otras, vi las que en las que ella se transforma su cuerpo, se saca fotos, muy buenas también, pero estas están tan geniales, me encantan, búsquenlas. Digamos que el objeto no solo invade al sujeto en cuanto a imagen, sino que lo abruman. Estas imágenes nos abruman. De vuelta, este choque con lo real. Te da asco, Sí. y eso no nos pasaba con Warhol. En Warhol te da como impresión, decís, ay no, pobre, mirá ese accidente que tuvo, ay no. Pero acá es como que te da asco todos los fluidos, todas las cosas que hay, no entendés bien de dónde vienen o por qué están ahí, pero algo malo pasó. Como que estamos atrapados por la mirada, no podemos escapar. Que a mí eso me hizo acordar algo como, o entendí algo así como, bueno, esto es terrible, sí, pero no lo puedo dejar de ver. Muchas veces, cuando hay, por ejemplo, un accidente en la ruta, demora el tránsito por el accidente y por la gente que se queda mirando. Entonces, creo que tenemos un poco de eso, hacerse cargo de esta mirada, ¿no? Hagamos cargo de nuestro morbo. Claro, es algo como terrible, pero que no puedo dejar de ver. Y nos plantea, nos pone en estos lugares incómodos. Bueno, que lo mismo pasa en la balsa. Estamos mirando una tragedia que sucedió. Pobre chico muerto, y pobre, está bien, bajo el velo del romanticismo. Pero lo estamos viendo y nos estamos indignando con esa imagen. Bueno, después también a mí se me ha ocurrido el tema de las imágenes, de todas las imágenes que nos han llegado, que retratan la guerra, que llegó un momento de la historia en donde el lado este de la guerra, que tenía que ver con lo heroico, con lo triunfalista y lo demás, se dejó de lado y se empezó a retratar, sobre todo en la fotografía, bueno, a los civiles que sufrían por estas guerras, que muestra estas repercusiones de la guerra sobre la población civil, que hay un sinfín de imágenes que muestran eso, que muestran niños, por ejemplo, que sufren las consecuencias de un bombardeo o de la guerra en general. Sí, había otro ejemplo también que me has mencionado, que era argentino. Sí. Que no es tan contemporáneo, que también está bueno decirlo, para que lo busquen. Sí, en realidad hay un caso argentino que es La fiebre amarilla, que es un cuadro que, bueno, a mí me gusta mucho, de Juan Manuel Blanes, que es un artista uruguayo. El cuadro lo que muestra es un episodio también que sucedió en nuestro país, como fue la epidemia de fiebre amarilla durante la presidencia de Sarmiento. Aparece esto en los diarios de la época también. Es una historia que en realidad pasó, en donde se halla a un niño en una casa sobre el cadáver de su joven madre en una habitación muy humilde. En el cuadro podemos ver cómo están José Roque Pérez y Juan Manuel Argerich. Están estos doctores que se sacrifican también por la causa, que ellos son como mártires civiles porque están en el medio de la epidemia intentando rescatar gente, ¿no? Entonces en el cuadro se ve que hay un camastro en donde hay baúles, eso denota que estaban en una condición de inmigrantes. Se ve una joven madre fallecida en el piso y el momento en el que estos doctores encuentran esta escena del bebé sobre el cadáver de su madre, y en el fondo también se puede ver que hay un hombre muerto, muy seguramente el marido, que también falleció. Y esta es una de las primeras representaciones plásticas de la inmigración, que por supuesto expresa una desigualdad social, porque como la puerta está abierta se puede ver enfrente que hay una casa de 2 plantas, ¿no? Muy, muy rica. Entonces ahí vemos el contraste entre las clases. Sarmiento felicitó a Blanes por este cuadro, ¿no? Dice, bueno, la verdad que usted ha tenido un gran talento, y mostraba a estos dos personajes, a Roque Pérez y a Argerich, como víctimas heroicas de esta epidemia de la fiebre amarilla. Entonces ahí también vemos una construcción en base a un suceso que pasó en nuestro país puntualmente. Sí, además tiene su dramatismo con el uso de la luz, ¿no? Las sombras y las luces para añadirle dramatismo. Y bueno, también contexto político, como dijo Ursu, los inmigrantes, que no eran bien vistos los inmigrantes, como tampoco ahora, pero bueno, nunca aprendemos. Sí. Pero eran vistos como estas, bueno, obviamente menos recursos, que traían diferentes ideas políticas, anarquismo. Había una parte de la sociedad argentina en ese momento que tampoco estaba contenta con los inmigrantes que llegaban, y acá, bueno, también un poco de eso se está representando. Por supuesto, y también lo que veo en común, como mencionábamos, este tema de este Napoleón que se añoraba en Francia, acá también tocaba un sentimiento muy de cerca, porque eran días trágicos en la Argentina, donde había una epidemia de fiebre amarilla, estaba toda la población afectada por este suceso. Entonces ver un cuadro como este que acentúa
como vos decís, Blanes a través de la luz, este efecto de patetismo, ¿no? de dramatismo, y que todo esto salía en los diarios de la época, y en base a esa noticia es que Blanes realiza esta obra. Entonces también nos pareció pertinente traerla como para ver las relaciones. Creo que un autor que podemos mencionar, que puede cristalizar al menos algunas cosas de las que estuvimos hablando, se trata de McLuhan, Marshall McLuhan. Sí. A mí me encanta McLuhan. Sí. Tiene sus cosas muy criticables, pero él escribió un libro que se llama La galaxia de Gutenberg. Gutenberg hace referencia al inventor de la imprenta. Canadiense este hombre, no vamos a poder explicar todo el libro, porque no nos da el tiempo, pero vamos a hablar sobre algunas cosas clave como para entender qué es lo que aporta McLuhan a esta nueva era. Muy visionario este hombre. Bueno, él dice que hay 3 como momentos en la historia de la civilización. Tenemos la aldea tribal, que se caracteriza por ser analfabeta. Entonces la transmisión de tradiciones, aprendizajes, de la cultura en general se hacía a través de la palabra oral. El ejemplo que pone en este momento es la Ilíada de Homero, ¿no? Era transmitido oralmente. Bien, y dice que en este momento se estimula más el oído que la vista. Y que esto, que el oído, ¿no? Estimular este sentido, nos afecta mucho más emocionalmente que lo visual. Estas personas que vivían en este modo aldea tribal se sientan más integrados sensorialmente. También porque, bueno, si vos te tenías que aprender de memoria las tradiciones de tu pueblo, de la comunidad en la que vivías, o te integrabas, digamos. Te sentías integrado desde el vamos. Otro momento, el de la alfabetización. Acá cambia, ¿no? Ya la Ilíada de Homero pasa a estar escrita. No hay necesidad de que yo me la memorice ni se la diga a otra persona. Tomá, lee el libro. Claro. La estimulación ya no es tan auditiva, sino que es más visual. Y también se vuelve lineal. Muy importante esto, lineal, ¿no? La linealidad de la cronología, en realidad, como que está más vinculada a lo visual que lo auditivo. O a cualquier otro sentido, en realidad. O al gusto, al olfato. Como el gusto y el olfato, ¿viste? No tienen ese sentido de linealidad o cronología. Entonces, bueno, acá ya no me siento tan integrado, ¿no? Mi sociedad. Y empiezo a adquirir esta independización, me empiezo a sentir más como que tengo mi identidad, no nombre y apellido, no me refiero a eso, me refiero a como que yo soy esta persona que le gusta leer tipo de libros, que le gusta tomar helado dulce de leche, ¿entendés? Este tipo de... Comienzo a crear mi identidad cultural, digamos. Según McLuhan, en la aldea tribal esto no estaba tan presente, ¿no? Ahí está el sentimiento más de comunidad, de que todo es compartido. Y él dice que ahora estamos en la galaxia Gutenberg, a partir de la invención de la imprenta, hasta ahora, hasta cuando escribió su libro, siglo XX. Dice que eligió la palabra galaxia porque para él describe este conjunto simultáneo muy importante, y recíproco, que no necesariamente están relacionados entre sí, pero suceden al mismo tiempo. También predomina la linealidad y la repetición, de nuevo. Surge la palabra repetición de nuevo. Habla de medios fríos, medios calientes. El medio caliente es este medio que... Bueno, medio de comunicación, obviamente estamos hablando. Una de las frases más importantes de McLuhan es: el medio es el mensaje. Entonces se dice, medio caliente es este medio que tiene mayor definición, que te da más información visual. Por ejemplo, el cine, y es menos participativo. Vos vas al cine y te sentás enfrente de la pantalla y ves la peli. No tenés que hablar, ni comer pochoclo, ni nada. Claro, ni llevar a tu bebé. Claro. Convención. Y los medios fríos, todo lo contrario. Menos definición, no es tan importante la información, sino la participación. Y para él, este medio frío, por excelencia, es la televisión. Él habla sobre esto, en realidad, sobre la televisión, como creo este ambiente envolvente, ¿no? Sí. Que te hace participar. Da muchos ejemplos, o sea, lo que él dice es que no es importante lo que se diga en la tele. Hay un momento en el que él dice, bueno, no importa lo que yo diga en la tele, lo que importa es que está siendo transmitido a través de la tele. Pero no se refiere a que yo en la tele puedo decir cualquier cosa. Se refiere a que el medio, por más que yo diga algo súper importante o no, va a pasar a través de la televisión, y eso crea otro efecto más allá del contenido. Y tiene que ver con este efecto de sentir que compartimos algo, compartimos una emoción. Porque vos, o sea, en general te sentás a ver la tele con alguien, con tu familia, en la cena. Entonces estás compartiendo una misma emoción, sea una peli, sea las noticias, sea un partido de fútbol, ¿no? Él da ese ejemplo, el partido de fútbol como la expresión máxima de esto también, como una buena expresión de todas es el mejor ejemplo. De la televisión. El mejor ejemplo, el partido de fútbol. Totalmente, el Tano Pasmo me hace. Claro. Está carísimo.
Que bueno, él dice que esto, lo de las noticias a través de la televisión, no es tan importante dar buena información, sino que dar una cobertura máxima, de cubrir en todo momento todo lo que pase con esa noticia, y que esto como que disipa tensiones en las personas y que nos hace esto, reunirnos, a ver qué pasó, como decíamos antes, ¿no? Como que seguir la novela del accidente, no Claro. sé. Este tipo escribió este libro en 1962. Ajá. O sea, internet no estaba acá, no jugaba todavía. Claro. O sea, Ni miras. sumamente visionario, porque yo pienso ahora con Facebook, con Instagram, no sé, son medios que bueno, todo el tiempo intentan ser más participativos, ¿no? Pero sí, vivimos por ese feedback en realidad, ¿no? Por ese me gusta, por ese me compartió, no sé qué. Sí, por la cantidad de likes, de no likes. Internet igual estaba ahí como latente, pero solamente militarmente, la NASA, ponele. En el 69, evento muy importante, el hombre llega a la luna. No vamos a decir el hombre, vamos a decir el ser humano. Sí, que no se sabe tampoco, vamos con las teorías conspirativas. Bueno, sí, claro, pero no importa si fue real o no, Ajá. más allá de las teorías conspirativas. Sí. Acá lo que importa es que fue el primer evento televisado que se mostró al mismo momento, broadcasting se llama, como que se mostró en todo el mundo al mismo momento. No eran Claro. cosas grabadas. En simultáneo. En simultáneo, exacto. Ujú. Y esto que estamos compartiendo no solo mi familia, sino que la familia que está mirando la tele, el tipito que pisó la luna supuestamente, en Argentina también estaba pasando. Entonces se genera esto de lo simultáneo y la emoción simultánea. Bueno, sabemos que desde Jericó, con su romanticismo y emoción, el camino rápido para manipular a la masa o a la opinión pública es a través de las emociones. Sí, sí, es más rápido. Rápido y efectivo. Entonces, bueno, él hace toda una crítica sobre este mundo televisado, pero me parece que es muy vigente este tipo. Nos va llevando de nuevo a esta aldea. Vamos perdiendo nuestra identidad para unirnos en emoción, pero a través de televisión, a través de un medio, ¿no? Sí, sí. Hay un medio ahí que es muy importante. Y bueno, va diciendo que a medida que vamos perdiendo identidad nos volvemos más violentos, buscamos estas representaciones violentas. Él da un ejemplo muy bueno, pero bueno, no sé si aplica a todo, que dice, bueno, ahora los nenes, bueno, ahora, ¿no? En los 70, ponele, los nenes miran la tele y se identifican con Superman, por ejemplo. Superman es esta persona que tiene que ver con la violencia. Da varios ejemplos, muchas cosas criticables, como que él ve como algo peyorativo esta idea de lo tribal, de lo comunitario. Yo no creo. O sea, me parece que de hecho el vivir coparticipativamente es mucho mejor. Pero bueno, Ursu, yo sé que vos pensás diferente, para vos él está hablando de otra cosa, ¿no? Claro, en realidad para mí a lo que se estaba refiriendo en realidad era como a esta pérdida de la identidad en cuanto a masa, que muchas veces, esto ya son cuestiones sociológicas, pero cuando a veces uno está en grupo, hace cosas o dice cosas que estando solo no diría ni haría. Entonces para mí se está refiriendo que a veces como que uno se deja llevar, ¿no? Por el entorno, por la masa, y muchas veces cuando todos tienen una misma opinión, o a veces pasa también con el hecho de ver. Hay gente que dice, yo miro, o sea, yo estoy viendo esto ahora, ¿no lo ves? Y vos como para no desentonar o para decir, bueno, creo que debe estar ahí, pero yo no lo veo, pero por las dudas digo que sí. Si 10 dicen que lo ven, bueno, estará ahí, ¿no? Entonces, eso sucede mucho con el ser humano, sucede mucho con el ser humano, en sociedad. Hay gente que puede llegar a matar en sociedad y no es algo que haría individualmente, ¿no? Entonces, para mí se refiere con el tema puntualmente de la violencia a eso, pero bueno, es otra lectura, ¿no? O sea, tenés un buen punto. Sí. Además, es lo que dice que lo contrario de la violencia es el diálogo. Y si hay algo que no propone la televisión, es el diálogo. Es que propone, sí, tal cual, porque propone todo el tiempo el enfrentamiento, ¿no? O es blanco o es negro. Claro. O estás de un lado o estás del otro. Entonces, ese enfrentamiento constante, la televisión lo propone y lo fomenta. Sí, lo incentiva. Claro, muestran las cosas de un modo o de otro. Siempre hay un malo, siempre hay un bueno, no hay punto medio. Tiene algo de eso también. Sí, y yo pensé en los partidos, él dice algo muy gracioso, que dice, es muy increíble porque vamos a ver un partido y tenés una pantalla que te muestra el partido. Sí. Incluso en la cancha tenés una televisión. Claro. Y también en los recitales, yo pensé en los recitales también. Uno, viste, como que actúa en una masa también.
Sí, sí, por supuesto. Y ahora tenemos también a los celulares. Además la pantalla gigante del recital y a través de tu pantalla también. Ah, sí, con los celus, obvio. Con los celulares. Sí, las stories. Hay que demostrar que uno estuvo ahí. Total. Así que bueno, me parece que estuvo bueno porque pasamos por todos los medios, ¿no? Por pintura, por foto, por cine, por tele. por un montón de lugares. Por supuesto que esto da para muchísimo más, pero no podemos extenderlo más de esto para no aburrir a la audiencia. Así que hablan ahí colgadas. Claro, pero bueno, dijimos que podíamos delirar, así que bueno, nos damos esta licencia también, ¿por qué no? Nos volvemos a encontrar, este fue el tercer episodio de Esto no es un podcast y nos reencontraremos en el próximo, ¿no, Romy? Sí, nos vemos en el próximo, que es uno que a mí me re gusta, me va a re gustar, me parece, este podcast. Bueno, nos están gustando todos, la verdad que no estamos siendo muy objetivas, pero bueno. Bebés, no podemos discriminar todavía. Todavía no. Los dejamos hasta aquí el podcast de hoy y nos volvemos a encontrar en la próxima edición.